Bueno, esta es la sesión número 7. Vamos a ver un concepto que es el de irracionalidad intertemporal, ¿sí? O sea, es como una irracionalidad que tiene en cuenta el factor tiempo. O sea, capaz que no sos irracional ahora, ¿ok? En este mismo momento, pero cuando haces como zoom out, ¿sí? En la línea de tiempo, terminás siendo irracional en términos intertemporales, ¿sí? Terminás siendo inconsistente tu comportamiento. Y es un concepto que para mí es absolutamente clave. Ahora después vamos a ver por qué. Y acá yo tengo una frase que no sé si está en el libro, no me acuerdo, pero que para mí tiene mucho sentido. Y es que las soluciones para personas que tienen patologías que les inhiben de leer, o sea, que suponete vos tenés un problema que hace que no puedas leer un libro porque no te puedes concentrar o porque lo que sea, esas soluciones no pueden limitarse a los libros. O sea, porque si están solo en los libros, ¿sí? Y ese es todo el apoyo que reciben, o sea, no lo van a poder hacer. De nuevo, es análogo a darle un libro común a un ciego. No, la ayuda tiene que venir en el formato más accesible posible, dadas las restricciones que enfrenta el sujeto receptor. ¿Tá? Es por eso que, en parte, estoy haciendo el tema de la mentoría. Porque ahora después vamos a ver cómo se conecta esto con la irracionalidad intertemporal, pero la gente justamente que necesita, que está adicta, se comporta de manera irracional en términos intertemporales, y eso hace que a veces no pueda leer el libro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se pueden sentar a leer el libro. Tiene una tasa de descuento, un nivel de ansiedad tal que no se pueden sentar a leer el libro. Es como una especie de incapacidad. Así como una persona que no tiene determinada cantidad de masa muscular no va a poder levantar tantos kilos de pecho plano, lo mismo pasa con la gente que está muy poco entrenada en términos de su corteza prefrontal, está muy ansiosa, tiene este override del cavernícola del sistema límbico, y eso hace que no se pueda sentar a leer. Entonces, si la solución a sus problemas está en formato libro, va a ser inaccesible a esa gente, sobre todo cuando está absolutamente patológica. Y yo lo he visto porque, digamos, he interactuado con un montón de gente que tiene determinado tipo de problemas, o sea, que está en todo el espectro de problemas, ¿sí? En cuanto a adicción, ¿no? ¿Se acuerdan del continuo de adicciones? Y sistemáticamente lo que yo veo es que la gente que está muy adicta no se puede sentar a leer y siempre pone una excusa, no, porque yo los libros leo un capítulo y después capaz que más adelante lo leo o voy cambiando de libro. O sea, siempre hay una correlación altísima entre la cantidad de excusas que una persona pone para leer un libro y su grado de adicción, ¿sí? Y eso no es para nada casual. Entonces digo, las soluciones para personas que tienen patologías que les inhiben de leer no pueden limitarse a los libros. Y por eso que estamos acá con la mentoría, en parte para reforzar la gente que sí leyó el libro, para hacer como el programa y tener como la secuencialidad semanal del seguimiento, pero también para gente que no se puede sentar a leer el libro por una cuestión de incapacidad, si no tiene el estado físico mental. Recordemos que queríamos ser atletas de la mente, ¿no? En alguna sesión lo mencionamos. No tiene estado físico mental mínimo, el umbral como para sentarse a leer un libro. Y eso también está vinculado a el modelo este de hábitos, libertad, energía, que básicamente decía, bueno, si vos tenés una determinada cantidad de adicciones, hay ciertas cosas que no podés hacer. O sea, si estás muy adicto no podés leer libros, sobre todo si el libro es largo, ¿ok? Así que por eso me pareció piola traer esta frase. Acá muy importante que yo me lo salteé, y es que si ustedes se fijan, la gente que pone esas excusas a la hora de leer el libro, que te dicen, no, yo soy de los que leen un capítulo y después tal vez, no sé, 2 meses después leo el otro capítulo, o leo capítulos salteados, o yo no leo libros, etcétera, están cometiendo el error que habíamos señalado en sesiones anteriores de que confunden un estado mental específico que se corresponde con un nivel de adicción específico con su identidad, ¿sí? Cuando en realidad la identidad y el estado de sus neurotransmisores son cuestiones totalmente maleables y cambiables, ¿ok? Es como un autoengaño, una autoexcusa, ¿sí? Una justificación post-hoc para no hacer eso y no cambiar, pero en realidad no es que es su identidad, ellos bien podrían hacer cosas distintas, solamente que, bueno, se saltea la disonancia cognitiva, que implica reconocer que en ese momento uno no está bien y que no está pudiendo hacer eso porque no está manejándose bien en la vida, básicamente. Me parece interesante resaltar esto, de que no hay que confundir la identidad con el estado físico-mental del momento, ¿ok? Bien uno podría estar mejor. Bueno, arrancamos ya, cambio de tema, vamos a ver el Marshmallow Effect. Digamos, viene de un experimento de Walter Mischel de los 60. Este es muy conocido, en los últimos años tomó mucha importancia porque, bueno, estamos en medio de una
pandemia a nivel de salud mental y este fue uno de los primeros experimentos como que dio luz a ese tema de alguna manera. ¿Y qué significa esto? Bueno, esta es la prueba del malvavisco y consistía en ofrecer a los niños la opción de elegir entre un malvavisco ahora o esperar y recibir 2 después, ¿sí? Entonces es como, si estás apurado yo te doy 1, pero si podés esperar yo después te doy 2, o sea, una recompensa más grande, ¿está? Claramente este experimento testeaba la capacidad de dilatar la gratificación de esos individuos, los nenes. ¿Por qué? Para después luego linkear a otras cosas, ¿sí? Para ver la correlación de la capacidad de dilatar la gratificación con otras cosas, ¿sí? Otros outcomes, otros resultados en la vida de estos nenes, para ver qué tanta relación había entre esta capacidad, de nuevo, de dilatar la gratificación en un momento dado y otros resultados en la vida. ¿Cuáles fueron los findings? O sea, ¿qué encontraron en base a este experimento? Algunos niños podían retrasar la gratificación mientras que otros no podían. Aquellos que podían esperar tendían a tener mejores resultados en su vida, ¿sí? Por ejemplo, puntajes más altos en lo que se llaman pruebas SAT, que son como las pruebas antes de entrar a la universidad, que digamos, básicamente te ubican en los tiers de universidad. Cuanto más porcentaje tenés, más libertad para elegir la universidad tenés, o sea, podés acceder a universidades mejores. Y después también estaba correlacionado a tasas más bajas de abuso de sustancias. O sea, en promedio, la gente que no podía dilatar la gratificación y que tenía esta ansiedad de no poder esperar a la recompensa más grande, bueno, en promedio abusaba más de las sustancias. Bueno, ¿cuáles son los takeaways? O sea, ¿qué podemos sacar de esto? Más allá de esta correlación, ¿no? Que básicamente a priori decís, bueno, no puedo hacer nada. Buenísimo. Si sos ansioso y no podés dilatar la gratificación, te va peor en tu vida, ¿ok? Más allá de eso, ¿cuáles son los takeaways que puedes sacar? Estos estudios sugirieron que el autocontrol y la habilidad de dilatar la gratificación son habilidades que se pueden aprender y mejorar con el tiempo. O sea, la buena noticia es que esto lo podés entrenar, ¿tá? No es que viene dado y no puedes hacer nada. No, lo podés entrenar, ¿está bien? Y se exploraron intervenciones y estrategias para mejorar el autocontrol, como proporcionar recompensas por la gratificación retrasada, ¿sí? Ahora vamos a ver exactamente en qué consiste eso. Y regiones cerebrales como la corteza prefrontal, que venimos mencionando hace bastante, o sea, la PFC, están implicadas en la capacidad de resistir esas recompensas inmediatas a cambio de recompensas futuras mayores. O sea, lo que veníamos diciendo, que la corteza prefrontal estaba vinculada a nuestra condición de Homo sapiens sapiens, las capacidades metacognitivas, etcétera, y las funciones ejecutivas, obviamente. Bueno, también es obvio que interviene en esto, nuestra capacidad de dilatar la gratificación, ¿ok? De esperar a la recompensa de los 2 malvaviscos en vez de 1, que está vinculada a sacar mejores scores en las pruebas, abusar menos de sustancias, o sea, el autocontrol, básicamente. Bueno, obviamente aparece de nuevo la corteza prefrontal como actor central de todo esto, ¿sí? Por eso es que la queremos entrenar. Todo lo que queremos, si ustedes se fijan, está correlacionado con esto. ¿Y por qué queremos? Bueno, porque implica cosas que van en sentido directo hacia nuestra evolución. Si ustedes se fijan, de nuevo, cuanto más entrenada tenés la corteza prefrontal, mejores cosas te pasan. Por eso no es casualidad que todo lo que querés, como que está del otro lado de una corteza prefrontal entrenada, ¿ok? Cuanto más entrenada esté, mejor te va a ir en las cosas que querés. Y acá introducimos el concepto de tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Le ponemos la letra teta, ¿sí? En letra griega, no se asusten, ¿tá? Es una letra, es como un 0 con una línea en el medio. Esta es la notación que se usa formalmente en la academia, ¿ok? Y determina tu preferencia intertemporal, o sea, tu capacidad de dilatar la gratificación. O sea, de pensar y accionar con un horizonte temporal más largo. O sea que, de alguna manera, cuanto más dilataron la gratificación, por ejemplo, con los malvaviscos, más baja es la tasa de descuento. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funciona. Una elevada tasa de descuento implica que valoraremos mucho menos el futuro en relación al presente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la tasa de descuento es alta, queremos las recompensas ahora o antes. ¿Tá? Estamos ansiosos, no podemos esperar y tenemos una mentalidad de corto plazo. O sea, tasa de descuento alta, mala, por eso la pongo en rojo. Y una tasa de descuento más baja implica que valoraremos el futuro en relación al presente de manera normal. Lo vamos a valorar más al presente con respecto al futuro, pero no mucho más. ¿Tá? Ahora después vamos a ver por qué. O sea que esto significa que cuando tenés una tasa de descuento baja, podés esperar para obtener las recompensas en el futuro sobre acciones que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Tenés una mentalidad más largoplacista. Es bueno, por eso está en verde. ¿Por qué digo esto? Que lo vamos a valorar mucho más, pero no tanto más. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque tiene sentido que la tasa de descuento sea mayor que 0, no que sea 0. ¿Ok? Entonces la tasa de descuento distinto de 0 está bien. ¿Sí? Vos no querés valorar igual el presente que el futuro. ¿Por qué?
Porque el presente es cierto, el futuro no. ¿Sí? Entonces, cuanto más alejado en el tiempo algo es, a futuro, más incierto se vuelve. ¿Tá? ¿Y por qué? Porque la probabilidad de morir es mayor a 0. Entonces, mayor incertidumbre, menos confiable es. De hecho, cuanto más te alejas en el tiempo, menos deberías preferir eso, porque es cada vez más incierto, ¿sí? Porque, de nuevo, la probabilidad de morir o que pasen cosas es mayor a 0, ¿sí? Teoría del caos, ¿no? Segunda ley de la termodinámica. Hay entropía, todo se vuelve inestable, impredecible y por ende menos confianza tenés en eso. Entonces tiene sentido que prefieras lo cierto a lo incierto. Por eso tiene sentido, de nuevo, que siempre prefieras el presente por sobre el futuro. El problema acá son las magnitudes. El tema es cuánto preferís el presente con respecto al futuro. ¿Tá? Y ahí es donde aparece el problema. El problema es cuando la tasa de descuento es muy alta. El problema no es que la tasa de descuento sea mayor a 0, ¿sí? Que sea un poquito alta. El problema es cuando es muy alta, cuando es patológicamente alta. Entonces, la tasa de descuento, si ustedes se fijan, determina qué podemos y queremos hacer y qué no. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo básico para que se entienda. Si yo tengo una tasa de descuento altísima, ¿no? Soy un adicto severo, soy Charly García en su peor momento. Va a ser virtualmente imposible que yo sea consistente y trabaje en un proyecto que me va a dar retornos a 5 años, ¿sí? Porque no voy a poder esperar. La recompensa va a estar fuera del alcance de esta persona, de Charly García, ¿sí? Va a decir, no, ni en pedo, ¿entendés? Yo veo hoy, vivo para hoy. ¿Viste la gente que vive en el hoy? Que dice, no, yo hoy y después veo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no vas a recibir suficientes recompensas a corto plazo como para mantenerte motivado. Ergo no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Las recompensas que vos le pedís al sistema de recompensas, básicamente cuando tenés una tasa de descuento alta, no te van a alcanzar, ¿ok? Por eso es que los adictos no pueden sostener vínculos o dinámicas de largo plazo, porque tiene una tasa de descuento elevada. O sea, las recompensas que uno obtiene de vínculos o dinámicas de largo plazo, que generalmente vos tenés recompensas menores, chiquitas, más chiquitas, a largo plazo terminás mejor, ¿sí? Pero en el mientras tanto siempre obtenés recompensas más chicas. No te alcanza, ¿ok? Entonces, es por eso que los adictos no pueden sostener vínculos o dinámicas de largo plazo, de nuevo, porque la tasa de descuento es elevada. Y hay un paper de Warren Bickel, que es buenísimo este paper, que habla justamente del link entre los adictos y su horizonte temporal, ¿sí? Cómo ven el futuro, cómo lo piensan inconscientemente según el grado de adicción. Y hay un paper de Warren Bickel, que a mí me parece genial, que habla de los horizontes temporales, que justamente linkea el grado de adicción de las personas con su horizonte temporal. De alguna manera confirma esta intuición que tenemos, que cuanto más adicto sos, mayor tasa de descuento tenés y por ende tu futuro, o sea, el time frame al que vos pensás las cosas es mucho más corto y eso te inhibe de poder hacer un montón de cosas, te quita libertad, porque hay cosas que no vas a poder hacer, pero justamente si mirás todo de hoy para hoy, bueno, las cosas como decíamos recién, cosas a 2, 3, 4, 5 años no las vas a poder hacer, ¿tá? Porque están fuera de tu scope. Y lo que encontró fue muy loco, de nuevo, confirmando toda esta intuición que tenemos, es que los adictos a la heroína, cuando vos le hablabas de futuro, la noción de futuro, los tipos pensaban a 9 días. Futuro implicaba 9 días en la cabeza de un adicto a la heroína promedio. Totalmente loco. Ahora bien, cuando tenías el grupo de control, gente sana, tenías 1700 días. ¿Está? Ahí creo que son 4 años y medio. O 5 más o menos. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, el futuro promedio que la gente tiene inconsciente, ¿está? Cuando piensa en el concepto de futuro, ¿sí? 190 veces más grande una persona sana que un adicto a la heroína. 190 veces más largo. Y esto es proporcional a la pérdida de libertad. O sea, el acortamiento de tu time frame al cual vos pensás y podés operar, eso limita tu libertad. Esto implica que claramente no vas a poder hacer casi que nada que implique 9 días o más de esfuerzo sostenido, por definición. ¿Tá? Esto es mind blowing, por eso acá les metí el... Entonces, el problema es que este horizonte ultra acortado de los adictos les quitan grado de libertad. Actividades con recompensas fuera de ese horizonte quedan fuera del alcance de la persona. No las va a poder hacer. O sea, el universo de cosas que puedes hacer va a ser mucho más chico. En consonancia con el modelo que ahí les pongo en pantalla, ¿ok? Que es el que vimos. O sea que todo cierra, no es mi intuición, ¿ok? Sino que la evidencia empírica va por ahí. Y si se fijan, el universo de posibilidades cae de manera exponencial, porque acá tenés una curva exponencial. Esto es exponencialmente más alto que esto, ¿está? Entonces, esa curva que veíamos exponencial, en realidad logarítmica, ¿no? Porque es la inversa de la exponencial, también tiene sentido acá, tiene asidero empírico.
La evidencia empírica está en consonancia con eso, o sea, no está inventado, ¿sí? Cuando se ponen adictos, de adictos a muy adictos, el universo de cosas se achica, el mundo se achica, se ven encerrados, ¿sí? Pierden libertad, los están parasitando, gente. Entonces acá, como dijimos, el problema es cuando la tasa de descuento es muy alta, ¿sí? O sea, el TITA es muy alto, y acá yo les pongo un ejemplo, ¿no? Cómo es que esto se ve en la matemática. Esto es finanzas, ¿sí? También lo vamos a conectar con finanzas para que vean que esto tiene asidero. Esto no lo estoy inventando, esto sí. Esto existe. Cuando vos descontás un cash flow, ¿sí? O avalás una empresa, lo que sea, siempre usás una tasa de descuento. Y, por ejemplo, acá, supongamos vos tenés una persona que se debate entre seguir trabajando de lo que trabaja, cualquier cosa, ¿sí? Que gana 100, ¿ok? Una persona que trabaja hoy y gana 100, y estudiar como programador de Python, que en ese caso podría ganar el doble, podría ganar 200. Y tiene una tasa de descuento dada, un TITA X, no importa el valor, ¿está? La ecuación que va a hacer esa persona en su cabeza va a ser medio la siguiente. Yo tengo este salario y lo comparo contra el salario que ganaría estudiando o haciéndome programador de Python sobre una tasa de descuento, ¿sí? Que es, ok, ¿cuál es el costo del switcheo? ¿Está? Porque eso tiene un costo temporal, ¿no? Porque no es inmediato, ¿está bien? Entonces, el switcheo o no va a depender de la tasa de descuento, ¿está bien? Pues acá claramente gana el doble, o sea, digo, si no tuvieras costo de switcheo y lo pudieras hacer instantáneamente, digo, irías a ser programador de Python porque ganas el doble, punto, 200 mayor a 100 lo harías, ¿está? Esto se ve matemática pura, entonces, cuanto más gane hoy, menos va a querer switchear, ¿estamos de acuerdo? O sea, si esto es más alto, ¿ok? Si esto fuera 300, menos probable es que switchee, porque justamente menos motivos tiene para hacerlo. Cuanto más alta la tasa de descuento, también menos probable es que switchee, ¿sí? O sea, la probabilidad de no switchear, de no cambiar, depende positivamente de la tasa de descuento. Si la tasa de descuento es muy alta, no lo va a hacer, ¿ok? Porque no se justifica. Va a decir, no, listo, me quedo como estoy, ¿está bien? Y va a depender también negativamente del salario como programador de Python. O sea, cuanto más le ofrezcan por hacer eso, más probable es que cambie su actividad actual. La probabilidad de no switcheo, esto está medio raro, digo, debería estar al revés para que se entienda, no es que está mal. Cuanto más le ofrezcan como programador de Python, ¿ok? Más probable es que switchee y viceversa, ¿no? Cuanto más le ofrezcan, menos probable es que switchee, ¿está? Entonces, el tipo tiene que tomar una decisión. ¿Cambias? ¿Ok? ¿Cambia o no cambia? ¿Espera o no espera? Y esa decisión va a verse determinada por la tasa de descuento implícita, la que tiene el tipo en la cabeza, ¿no? Pensemos en el experimento del malvavisco, que la gente en un momento dado tiene una tasa de descuento metida en la cabeza y que eso determina el horizonte temporal y el grado de ansiedad que tiene, o sea, cuánto está dispuesto a esperar. Y acá se ve muy claro, acá les metí un zoom a esto para que se entienda, entonces, acá el switcheo o no se va a dar en base a la tasa de descuento, porque por ejemplo, si la tasa de descuento es menor a 2, la oferta de cambiar será más atractiva que la de quedarse, ¿está? Porque si vos dividís, suponete 200 dividido 1, si ponés menor a 2, ¿no? Supongamos que ponemos 1, 200 dividido 1 te va a dar 200, 200 es mayor a 100, ergo switchás, porque esta parte de la ecuación es más grande que esta, te conviene switchar, ¿está? Entonces, cuando la tasa de descuento es menor a 2, switchás. Cuando la tasa de descuento es mayor a 2, ya no vas a percibir la oferta de cambiar como algo atractivo. En tu cabeza la opción de seguir va a tener más utilidad para vos, ¿ok? Es como, no, es demasiado esfuerzo switchar, no, me quedo como estoy. Incluso aunque gane más, no lo hago. Y si es igual a 2, tenés una situación de indiferencia, porque si es igual a 2, te haces 200 dividido 2, te da 100, y 100 igual a 100, o sea, los dos términos van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sos indiferente a switchar o no switchar, ¿está? A lo que voy es que switchar o no switchar depende de la tasa de descuento. ¿Está? Si es muy alta, ves, en el segundo caso, no switcheás. Si es relativamente baja, switcheás. Y si es, bueno, depende acá de los valores que vos tengas, puedes caer en una situación de indiferencia. Lo que ves es que tu tasa de descuento va a afectar la decisión de cambiar, no cambiar, hacer una actividad o no hacerla, esperar o no esperar, ¿ok? Y detrás de esto, como dije, operan fundamentos de finanzas, ¿sí? Vos cuando tenés un modelo llamado DCF, que es cuando descontás un cash flow, por ejemplo, vos evaluás una empresa, y una de las maneras en las cuales vos la podés evaluar es decir, bueno, yo agarro todo el cash flow, todo lo que la empresa va a cobrar a futuro, ¿sí? En los próximos 5 o 10 años, lo descuento por una tasa de descuento, porque justamente los pagos en 5 años valen mucho menos que pagos ahora, entonces cuanto más se alejan en el tiempo los pagos, la plata que va a recibir la empresa, menos vale, y agarro ese cash flow, lo descuento y me va a dar un valor presente. Cuanto más alto sea ese valor presente,
más vale la empresa. O sea, una empresa que cobra un montón de plata y gana un montón de plata va a valer más que una que menos, ¿está bien? Y una empresa que gana mucha más plata en el presente va a valer más que una empresa que gana mucha más plata o la misma plata en el futuro, ¿ok? Por eso es que se llama cash flow descontado. Lo descontás, lo traes en el tiempo. ¿Y a qué tasa? A una tasa de descuento, básicamente. Ahí usas unas tasas de descuento de mercado, de referencia, etcétera, pero digo, es la misma noción. Si vos tenés un cash flow de pagos, que son recompensas, y lo descontás a una tasa de descuento. Entonces digo, este mismo fundamento que viene de finanzas, recontra archimega estudiado, que se usa todo el tiempo, de hecho las evaluaciones que uno ve de las compañías, no sé, Tesla, ponele, atrás tienen esto, la gente que evalúa esto, descuenta los cash flows, modela el cash flow y dice, bueno, Tesla en los próximos 10 años va a cobrar toda esta plata. ¿Cuánto vale esa plata hoy? Tanto, listo, entonces Tesla vale tanto. Hay un cash flow de pagos, recompensas, y esto es el mismo cálculo que hace uno mentalmente, ¿sí? Uno implícitamente tiene una tasa de descuento. La gran novedad acá es que esa tasa de descuento que uno tiene en la cabeza depende de su grado de adicción, ¿ok? Depende del estado de la salud de sus neurotransmisores, de la salud de su sistema de recompensas. Esa es la gran novedad acá, lo no trivial. Acá les pongo un ejemplo, no se asusten con los números, pero vos cuando tenés un DCF, o sea, descontás un cash flow total, suponete que acá decís, yo quiero evaluar Tesla. ¿Cuánto vale Tesla hoy? En plata. Bueno, agarrás lo que vas a cobrar en el periodo 1, lo que vas a cobrar en el periodo 2, periodo N, o sea, todos los periodos adelante. ¿Sí? Así que, no sé, yo cobro 100 en año 1, cobro 200 en año 2, cobro 300 en año 3. O sea, voy a cobrar 600 en total. Ahora bien, esos 600, cuanto más me alejen el tiempo, menos van a valer esos cash flows, ¿sí? Entonces lo descontás, ves acá, le pones un denominador para ponderarlo, ¿sí? Para hacer que cuanto más te alejas en el tiempo, menos valgan. O sea, este cash flow, como un todo, va a, digamos, suponiendo que este es igual a este, la parte de arriba, este va a dar menos que este porque el denominador es más grande, justamente porque le pones un ponderador para que valga. Y la sumatoria de todo esto te da el cash flow, ¿ok? El valor total, ¿tá? Entonces acá ves cash flow para año 1, cash flow para año 2, y acá, bueno, lo puedes extender el tiempo y lo descontás una tasa. Y esa misma tasa también la ajustás por el factor tiempo, ¿tá? Por eso acá le pones los exponentes. Este es periodo 1, periodo 2, periodo N. Entonces vos tenés una serie de pagos temporal que se alejan el tiempo y con la tasa de descuento haces que los pagos futuros, a medida que se alejen del presente, valgan menos. O sea, tienen menos valor presente. Y eso tiene sentido. No es que está mal, tiene sentido. El problema es que el adicto opera con una tasa de descuento patológicamente alta. Por eso es que toma decisiones intertemporalmente irracionales, ¿sí? Las adicciones te hacen intertemporalmente irracional. Este concepto es súper importante que lo tengan en la cabeza. Entonces acá yo lo que hice fue armar un coeficiente de irracionalidad intertemporal, CII, ¿sí? Que está en el libro. Este es un concepto original, ¿ok? Que es básicamente que tu N determina qué tan irracional en términos intertemporales vas a ser, ¿ok? Por eso tu N determina tu coeficiente de irracionalidad intertemporal. ¿Qué es? Es tu tasa de descuento, ¿sí? Hasta ahí no hay gran novedad, dividido la probabilidad de morir, ¿sí? Suena medio duro, medio loco, pero tiene sentido, van a ver. ¿Cómo lo pueden ver? Acá lo conecto con lo anterior, es que, digo, vos tenés que tomar una decisión siempre estás haciendo cálculos y tenés una tasa de descuento implícita, y eso determina si lo haces o no lo haces ahora o no, ¿ok? Entonces vos siempre tenés que tomar una decisión y esa decisión va a verse afectada o determinada por una tasa de descuento implícita que vos tenés en tu cabeza que está determinada por tus neurotransmisores, a qué tan sano está tu sistema de recompensas. Cuanto más sano está, más podés dilatar la gratificación y más racionalidad en términos intertemporales vas a tener, ¿sí? Entonces, en el caso este de Salero Actual y programador de Python, ¿sí? Claramente el no switcheo, o sea, no cambiar a ser programador de Python, ¿sí? Es intertemporalmente irracional, a menos que estudiar Python sea muy difícil, pero en este caso asumimos que no es tan difícil. ¿Por qué? Porque el no switcheo implica maximizar bienestar hoy, pero a cambio de minimizar bienestar a futuro. Porque si yo hago un mini esfuerzo hoy que me va a dar el doble de salario a perpetuidad y yo soy recontra joven, o sea que me da, no sé, 30 años, 40 de ganar un montón más de plata con muy poquito esfuerzo, no tiene sentido no hacerlo cuando uno hace zoom out y lo mira en términos intertemporales. Lo que pasa básicamente cuando vos tenés una tasa de descuento alta que hace que no hagas ciertas cosas y eso termina siendo irracional en términos intertemporales, de facto lo que está pasando es que es como si tu yo actual, el yo de hoy, ahora en T, en el periodo de T, le está robando a tu yo futuro,
¿sí? Es como que vos te robás a vos mismo. Tu yo de hoy le roba bienestar a tu yo del futuro, o sea, tu yo en T más N. Es como si la persona que está acá parada en el periodo 1 le roba a los que siguen y se trae todo ese valor acá, para explotarlo acá. ¿Por qué? Pues justamente tienes una tasa de descuento muy alta para explotar todo acá. No puedes esperar, lo querés todo ya. De alguna manera, como ya no te alcanzan las recompensas del momento, lo que haces es empezás a endeudarte, básicamente, contra vos mismo. ¿Sí? Te robás a vos mismo, básicamente. Y esto para mí no es nada, para nada trivial. ¿Ok? ¿Y esto cómo se da? ¿Cómo se da? Se da vía maximización de dopamina. O sea, vos maximizás la dopamina en el periodo T, hoy. ¿Tá? Entonces, lo que empieza a pasar es que vos, sobre todo en el caso adicto extremo, tenés una búsqueda patológica de gratificación instantánea. ¿Ok? Y lo que vimos es que la dopamina es una anestesia existencial a la falta de felicidad estructural en lo cotidiano. Porque vos, si estás feliz, si estás bien, si estás balanceado, o sea, si estás bien a nivel de serotonina, dopamina, neurotransmisores, estás ok, estás feliz por default, no tenés necesidad de endeudarte contra vos mismos. Además, de nuevo, es irracional hacerlo, ¿ok? Es irracional hacerlo porque te quitas bienestar a futuro, ¿sí? Es carísimo, es como tenés el interés compuesto de la tarjeta de crédito en contra, no tiene sentido. Entonces, es una anestesia existencial. Y acá, a grosso modo, también para conectar con alguna otra cosa que vimos por ahí, que es la dopamina está conectada al placer, es un proxy de placer, y la serotonina es un proxy de felicidad, para que nos demos un poco una idea. Una cosa que yo quería mencionar, que me salteé, es que acá, para que se entienda, ¿no? Nosotros vimos que el adicto básicamente tiene una tasa de descuento infinitamente más alta que otra, ¿sí? Que la de gente normal. Por ejemplo, el grupo de control acá, la gente sana, tiene un futuro que es 190 veces más alto, más largo que gente adicta. E incluso gente adicta recuperada generalmente no queda acá en el mismo nivel, sino que queda entre medio, ¿sí? O sea, queda más alto, con un horizonte más largo que un adicto, ¿sí? Porque se recuperan, pero no vuelven generalmente al mismo nivel que el grupo de control que fue siempre sano, ¿está bien? Entonces, lo primero es que quedan secuelas, ¿tá? Esa es una de las primeras consecuencias, o sea, no es gratis hacer esto. Y segundo, que esto de la tasa de descuento, para que se entienda mejor, esto le pega a esto, ¿ok? Porque vos cuando tenés una tasa de descuento muy alta, nosotros lo habíamos reemplazado por estos números, ¿sí? 2 era, en este caso, ¿no? Si vos tenés que en un trabajo te pagan 100 y otro 200, te pagan justo el doble, o sea que lo que va a determinar el umbral de indiferencia, como la curva de indiferencia, por así decirlo, va a ser el número 2, porque justamente el ratio entre los dos salarios es 2, uno es el doble que el otro, ¿tá? Pero para que se entienda, si vos reemplazás acá, vos tenés esta tasa de descuento, ¿ok? Las adicciones, si vos te fijas, la tasa de descuento tiende a infinito, ¿ok? Digamos, en la persona normal, no, justamente tiene una tasa de descuento mucho más baja, ¿ok? Entonces vos tenés que hacerte la idea de que vos acá estás reemplazando por infinito cuando sos súper adicto, ¿tá? Y cualquier número dividido infinito te va a dar algo tendiendo a cero, ¿ok? Y ese escenario de cambio nunca lo vas a querer hacer de esfuerzo, porque sí, tiende a cero. La utilidad que te reporta en términos de dopamina, ¿se acuerdan el algoritmo este de búsqueda de dopamina neta? Cuando hay algo que requiere esfuerzo, que requiere hundir esfuerzo a futuro, vos eso lo dividís por una tasa de descuento infinita y siempre te va a dar cero. O sea, la probabilidad que lo hagas va a tender a cero, ¿sí? Sobre todo, de nuevo, si estás en una situación parecida a esto, ¿ok? De nuevo, es imposible que vos hagas una actividad que demoraría, no sé, 2, 3, 4, 5 años, por ejemplo, hacer una carrera o ahorrar por una casa o lo que sea, digo, actividades de muy largo plazo, incluso la del gimnasio, ¿no? Vos sos una persona semi-obesa y bueno, hacer una transformación corporal de ese tipo, con hábitos alimenticios, etcétera, capaz que te demora 2 años, 3 años, ¿se entiende? Obviamente al principio del primer año podés mejorar un montón, pero digo, para quedar realmente sano, lleva mucho tiempo. No lo vas a querer hacer. ¿Por qué? Porque vos estás descontando este cash flow por una tasa de descuento infinita. Vamos a verlo acá en este, ¿ok? Descontás por una tasa de descuento infinita, entonces tendés a cero. Entonces lo que empieza a pasar es que no te da la ecuación y como dije recién, le empezás a robar bienestar a tu yo futuro justamente para maximizar y traerte todo ese bienestar, todo ese placer a hoy, ¿ok? Es como, no te alcanzan las shocks de dopamina
que tenés hoy, sino que encima además incurrís en situaciones que le roban bienestar futuro para traer aún más bienestar a hoy. De nuevo, te endeudás contra vos mismo y después la cuenta es muy difícil de pagar, ¿ok? Porque si ustedes lo piensan y conectándolo con lo que vimos la vez pasada, es... Primero que esto tiene un límite, o sea, vos caes en un quicksand, no es que puedes incurrir en más dosis de placer de manera infinita, incluso endeudándote contra vos mismo, eso tiene un límite, porque justamente hipertrofias tus receptores, tus neurotransmisores, y cae tu capacidad de experimentar placer, y en el extremo llegas a una situación de anedonia donde ya perdés la capacidad de experimentar placer, ¿no? Lo cual es paradójico, queriendo maximizar placer, perdés la capacidad de experimentar placer. Entonces después te quedas en el peor de los mundos, porque te quedas endeudado contra vos mismo, ¿sí? Tenés el interés compuesto de la tarjeta de crédito en contra, que ya es impagable, estás como hipotecado contra vos mismo. Y no solo eso, sino que estás en el quicksand, o sea, tu vida apesta, porque no puedes experimentar placer, estás desmotivado, deprimido, tirado en el sillón, todas las relaciones que tenés se van a ver afectadas, tu trabajo, todo se va a ver afectado. Entonces te quedaste en el peor de los mundos. Es salir ahora no es solamente doloroso por la abstinencia que vas a tener que pasar, que va a ser proporcional a la adicción que traes previamente, sino que además seguramente te endeudaste contra vos mismo porque tu vida ahora apesta mucho más de lo que apestaría si no hubieras incurrido en esto. Entonces la verdad que no está para nada bueno tomar decisiones intertemporalmente irracionales como acabamos de mencionar. Entonces, a grosso modo, completando con esto, la dopamina es proxy de placer y la serotonina proxy de felicidad. Y acá una cosa para identificar esto con más claridad. Sí, para identificar en qué modo estás. Si estás medio dopamínico, ¿okay? Si estás medio adicto, medio cortoplacista, o si estás más modo serotonínico, ¿sí? Un poco más racional y demás. Cuando estoy en modo, cuando vos pensás inconscientemente en cómo puedo extraer más de esto, de aquel, o sea, de una persona o de aquello, cómo puedo sacarle más provecho, generalmente estás liderado por el sistema límbico. O sea, tu sistema límbico hizo override, ¿ok? Es como un mindset, una postura extractivista, medio parasítica. Acá más que parasítica diría parasitaria, ¿no? Lo pensás todo a nivel individual, estás ansioso, estás enfocado en el consumo. Recordemos que las adicciones básicamente son consumo, ¿está bien? No son inversión. ¿Se acuerdan que había una frase que era la pasión crea, la adicción consume? O sea, cuando ustedes están en modo consumo extractivista, medio alienando a la gente, eso es porque están en modo límbico, ¿está? Están en modo límbico. Y van a pensar cómo puedo extraer más de esto. ¿Sí? Si están mirando tele van a decir, ¿cómo puedo más dopamina? Listo, me como, no sé, me pido una hamburguesa, me pido un helado. Y después me fumo un churro. Y después me juego un jueguito. Es como, ¿cómo puedo ir stackeando cosas para incurrir en más dosis de placer? Eso es pues están liderados por el sistema límbico. Es como un rule of thumb, ¿tá? Para que ustedes vayan identificando si están en un modo u otro. Acá y en otros videos usé la expresión rule of thumb, que es básicamente una especie de regla rápida como para identificar algo, ¿sí? Una heurística, un atajo como para decidir rápidamente. Con eso me refiero a rule of thumb. Y en este caso, esta rule of thumb es si vos estás en modo u otro, bueno, te ayuda a identificarlo rápidamente, ¿ok? Si están más o menos, van a ir yendo de un modo a otro, entonces está bueno que vayan identificando, haciendo un poco de metacognición para entender en qué situación están, ¿ok? Y el segundo modo es cómo puedo aportarle más a esto, a la situación, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo ayudar, cómo puedo construir. Entonces, cuando están en ese modo, ¿sí? Por ejemplo, si viene una persona o están en el trabajo, ¿no? Y se sienten, che, ¿cómo puedo hacer mejor la presentación? Pero no desde el punto de vista para quedar bien con tu jefe, no, como realmente le decís, le quiero hacer bien. O por ejemplo, yo estoy haciendo esta presentación, es, ¿cómo puedo hacerla bien? ¿Cómo puedo a vos pasarte este mensaje de la mejor manera? ¿Cómo puedo ayudarte más? Y no por un tema de que, quiero ganar plata a corto plazo. De hecho, esta mentoría inicialmente está siendo gratis, ¿ok? Después en algún momento se monetizará, pero inicialmente está siendo gratis. O sea que no es modo extractivista por definición, porque digo, de manera directa extraigo casi nula dopamina, ¿sí? No tengo recursos inicialmente. Entonces es, cuando estás así, en cuanto, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejorarlo? Esto no quiere decir que tengas que ser filántropo, ¿no? Es cómo puedo hacer bien lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estás lavando bien el auto, ¿cómo lo puedo lavar bien? ¿Cómo puedo hacer bien las cosas? ¿Cómo puedo, no sé, están haciendo un asado? Che, ¿cómo puedo dar una mano? Che, ¿cómo podemos mejorar esto? Si están en ese modo, es porque están liderados por la corteza prefrontal. Si la corteza prefrontal está al mando, está dominando la situación, está relativamente sana, al menos en ese momento.
Y este es un comportamiento, un mindset que se caracteriza por ser social, creador. Es como, viste, lo que se llama el builder's mindset, o sea, el mindset de la gente que construye, que hace. Y es un mindset sobre todo calmo, no es ansioso, no es extractivista, no es parasítico. Se van a dar cuenta de esto. Por ejemplo, si no sé, yo ahora estoy armando la plataforma, ¿no? Justo estamos iterando, estamos en la versión beta de Freedom Academy, ¿está? Claramente para hacerlo tengo que estar la mayor parte del tiempo en este modo. Si hubiera estado en este modo, si estuviera en este modo, sería muy difícil construir. Porque justamente las ganas de construir algo a largo plazo, mediano plazo, con un retorno muy incierto, muy dudoso a corto plazo, porque inicialmente ni siquiera vamos a monetizar, claramente esto es porque estoy en promedio, estoy más o menos en este modo. Entonces nada, está bueno que se hagan esas preguntas. Che, ¿estoy en este modo de extractivista, parasítico? ¿Lo pienso todo a nivel individual? ¿Estoy ansioso? ¿Estoy pensando cómo sacarle más provecho a esto? Si es así, están en modo 1, y si están en modo ¿cómo puedo aportarle más a esto? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo construirlo? ¿Cómo puedo pensar más a largo plazo? Etcétera. Ahí están en modo 2, que es corteza prefrontal y es el mejor modo, ¿correcto? Acá una cosa muy importante. Vamos a distinguir entre placer y felicidad, ¿no? Que de alguna manera está ligado al modo 1 y 2. Hay una gran distinción acá, no es lo mismo. Mucha gente confunde placer con felicidad. Este punto es súper importante, gente, en serio. Mucha gente confunde placer y felicidad. Y acá vamos a ver que no es lo mismo, no son lo mismo y cada uno se corresponde con más o menos una parte del cerebro. Primero que el placer es de corta duración. Es como, no sé, te clavas una hamburguesa, la terminaste y se acabó el placer. O sea, te duró, no sé, 10 minutos, 5 minutos, lo que tardaste en comer la hamburguesa. O la sesión de sexo, o el pase de merca. No sé cuánto dura, pero ponele que dura media hora, 1 hora, 2 horas. Listo, lo terminaste y se terminó. Ahora bien, la felicidad tiene duración media larga, te puede durar mucho más tiempo la felicidad, ¿sí? Es un proceso más difuso, no tiene tantos picos tal vez, pero, no sé, si estás en una jornada contento, feliz, capaz que te dura medio día, un día, una semana, en promedio, ¿no? Un mindset de felicidad. Después, el placer es visceral, es físico, ¿sí? Uno lo siente como placer, ¿se entiende? Es bien sensorial, medio dantesco, ¿ok? Es corpóreo, por así decirlo. Mientras que la felicidad es más etérea, más emocional, es como, ponele, estás feliz, te fuiste de vacaciones a la playa con tu novia que la requerés y está todo re feliz y ves un atardecer y vas caminando por la playa y no es que vos sentís algo placer, tipo visceral, como si fueras un orco, básicamente. No, estás como medio en modo zen, ¿se entiende? Medio etéreo, medio emocional, es como que estás en un plano, te diría, más metafísico, más espiritual, por así decirlo. No necesariamente es espiritual en sentido New Age, pero se entiende a lo que voy, es como un proceso más etéreo. Después el placer es más que nada extractivista, parasítico, por ende de consumo, por ende estás enfocado en cómo recibir más placer, no te importa mucho, es medio egoísta, es como no te importa mucho el otro, estás enfocado en vos, en cómo maximizar tu placer, básicamente, cómo obtener más placer de lo mismo. Recordemos este algoritmo de maximización de placer entre unos y ceros, ¿ok? Que incluso en el extremo habíamos dicho que estabas dispuesto a alienar a otras personas, ¿sí? Para obtener más de eso, es como alimentar a la bestia, al cavernícola ese que tenemos en el cerebro. Entonces está enfocado en recibir, mientras que la felicidad, cuando vos la sentís, cuando estás serotonínico, te centrás en dar, te sentís bien por dar. ¿Por qué? Porque tenés un mindset creador, ¿ok? Expansivo, social, no es individual, extractivista, parasítico, ¿sí? Es totalmente lo contrario. Por eso es medio, si ustedes se fijan, es medio hasta religioso, medio un mindset cristiano, por así decirlo, ¿sí? Es como dar, etéreo, emocional, medio zen, calmo, paz, etcétera. Todo eso resuena a esto de alguna manera. Después el placer está asociado a sustancias o cosas o actividades específicas, tipo sexo, comer comida, no sé, drogas, un jueguito, lo que sea, redes sociales, ¿se entiende? Necesitas una cosa para obtener eso. O una persona, de nuevo, sexo, la puedes ver como un vehículo para obtener placer a través del sexo. Y la felicidad, en contraste, no puede prevenir de sustancias o cosas. No podés. No puedes obtener felicidad mirando la tele. Podés sentir placer. O al sumo, si estás mirando la tele feliz, no es por la tele en sí misma, es por otra cosa, ¿sí? Es porque, no sé, te sentís bien con tu vida, sentís que estás en un buen momento, etcétera, te sentás a mirar la tele y decís, qué lindo, no sé, estoy en mi casa, que es la casa donde quiero vivir, donde me siento bien y estoy mirando la tele, pero no es que derivás felicidad de mirar la tele en sí mismo. Es como, hay que hacer la tarea para esto, es el modo serotonínico, ¿sí? Para tener la serotonina alta, vimos que no había atajos, era una vía relativamente balanceada,
porque si no es imposible, el cuerpo simplemente no la puede generar. Entonces, de nuevo, la felicidad no puede provenir de sustancias o cosas, lo cual la hace más difícil de obtener. El placer generalmente se experimenta solo. Si ustedes se fijan, es un proceso individual. Es un proceso individual. Cuando te drogás, está bien, capaz que te drogás en grupo, pero lo experimentás vos solo. Estás centrado en vos. Lo mismo que, no sé, cuando estás en redes sociales. Generalmente, viste, te aislás del entorno. No sé, una reunión. Vos estás medio adicto al celular, ¿no? Redes sociales. Estás en una reunión sentado con, no sé, 5 amigos o en familia, con 5 familiares. Y estás adicto y te das un shock de dopamina al abrir TikTok o Instagram y ponerte a scrollear. Y fíjate que te aliena, te separa del resto. Es como que entras en una burbuja propia. Porque se experimenta solo. Vos estás incurriendo en una dosis de placer que se experimenta solo. Y eso naturalmente te va a tender a separar. Incluso el sexo. Cuando vos sos un adicto al sexo, no te centrás mucho o tenés menos chance de hacerlo, de darle placer a la otra persona, ¿sí? De conectar. No, la ves como un vehículo para obtener placer. Querés tener sexo con esa persona y maximizar placer, por ende es más probable que seas egoísta con el sexo. Medio bizarro que estoy hablando de esto, pero créanme que tiene sentido. Y la felicidad asociada a vínculo con otras personas. Es como, está muy asociada a lo social, ¿ok? Te vas a sentir bien, te vas a sentir conectado. Generalmente no puedes experimentarlo solo, no puedes ser feliz absolutamente, es mucho más difícil. Podés, pero tenés que tener un cierto grado de conexión con el resto, si no es difícil derivar felicidad. Piensen en ejemplos y van a ver que es infinitamente más social que actividades en las cuales uno deriva placer. Y después el placer es adictivo. El placer es adictivo, de nuevo, como está asociado a sustancias, cosas. Y generalmente, como vimos, asociado a sustancias, cosas, actividades que no necesitamos, nunca te van a poder satisfacer. Son altamente estimulantes, nunca te puedes satisfacer, ergo termina siendo adictivo. Mientras que la felicidad no puede ser adictiva. No puede ser adictiva por definición, ¿sí? No puede ser, es imposible. Y esto claramente está vinculado a la dopamina, que sería el modo 1 que vimos recién. Y la serotonina está vinculada al modo 2, que vimos recién también. Entonces, a grosso modo, si estoy medio dopamínico, extractivista, individualista, ansioso, etc., bueno, estoy medio en modo dopamínico y voy a estar centrado en la búsqueda de placer. Y si estoy en modo más social, relajado, con ganas de construir, pensando más a largo plazo, voy a estar en modo serotonínico, modo 2, y eso va a estar vinculado a la búsqueda de felicidad. Y acá está la frase que yo les mencioné antes, que a mí me encanta, que es: la pasión crea, la adicción consume. Y esta es de Gabor Maté, que es un médico bastante conocido, muy piola. Les recomiendo que lean algo de Gabor Maté. Y acá se fija, esto lo resume muy bien. O sea, la pasión crea, cuando estás en modo serotonínico, es el builder's mindset. O sea, querés crear, expandir en el buen sentido, ¿sí? Como ayudar, hacer. Y la adicción consume. La adicción consume. Consumís una hamburguesa, consumís una serie, consumís una red social, consumís a una persona para obtener sexo, consumís a una persona para sacarle plata. O sea, todas las conductas vinculadas al parasitismo que tengan que ver con humanos, de humanos para humanos, generalmente atrás, están consumiendo, están centrados en consumir, y generalmente atrás tiene que haber una adicción, ¿ok? Porque están en modo dopamínico, son todos vehículos para obtener algo. La gente que aliena a otras personas generalmente tiene que ser adicta porque está tratando de consumir. Ve a las personas como si fuera medio de la Matrix, ¿viste? Que consumen a los humanos para obtener energía. Es como la gente, las personas son vehículos o nodos o fuentes de energía a ser consumidas, ya sea a través de sexo, recursos, ¿sí? Las gold diggers que buscan sugar daddies o lo que sea, o no sé, gente que se casa con alguien porque es rico. Bueno, lo están viendo a esa persona como algo a ser consumido, ¿sí? Generalmente esa persona es difícil que esté viviendo en un modo serotonínico. De otra forma no haría eso. Generalmente cuando uno se fija, atrás hay adicciones. Por eso es que la confianza que uno le tiene que dar a las personas debe ser proporcional un poco a esto. Porque si vos estás débil, estás dopamínico, estás en modo 1, muy heavy metal, y de facto te vuelves menos confiable. Porque si vos vas a estar con un mindset en el cual vas a ver a que todo es algo susceptible de ser explotado, parasitado, vos por default sos menos confiable. Yo debería confiar menos en vos porque vos me estás viendo como si fuera algo a ser consumido. Entonces, nada, me parece que la frase para mí está muy buena y resume muy bien todo lo que acabamos de ver. Ahora, volviendo a la tasa de descuento, que depende positivamente de N, o sea, de la salud de nuestros neurotransmisores, o sea, de nuestro nivel de adicción, ¿okay? La tasa de descuento es una función de N, depende positivamente. Cuanto más adicto,
más alta la tasa de descuento, ¿sí? O sea, más alta la tasa de descuento quiere decir que voy a ser más cortoplacista y mis horizontes van a ser cada vez más cortos. Si sos hiperadicto, la tasa de descuento tiende a infinito, por ende vas a tener horizontes iguales a cero, o sea, vas a ver todo a ultra corto plazo. Entonces, cuanto más patológico está el individuo a nivel de neurotransmisores, o sea, tenés el sistema de recompensas afectado, tenés un troyano, tenés un parásito, más cortoplacista va a ser tu mindset, o sea, mayor tasa de descuento. Más allá de eso, igual, la tasa de descuento depende de dos variables, o sea, depende de N, o sea, de la hipertrofia del sistema de recompensas, cuán adicto estés y la probabilidad de morir, ¿ok? Depende positivamente de ambas cosas, ¿sí? O sea, cuanto más adicto estás, más alta la tasa de descuento, pero también cuanto más cerca estás de la muerte, al menos ex ante, de manera percibida, también más alta va a ser la tasa de descuento. Digo, si tenés 100 años y, digo, no vas a reflexionar mucho sobre los próximos 30 años de tu vida porque, nada, lo más probable es que no los tengas, ¿se entiende? Otra cosa, claramente, la probabilidad de morir es función del tiempo, o sea, a mayor tiempo que pasa en tu vida, cuanto más años tenés, más alta es la probabilidad de morir, indefectiblemente. Entonces, de alguna manera, tu tasa de descuento depende de tu grado de adicción y además del tiempo, o sea, cuán viejo sos o cómo está tu salud, ¿no? Que también es función de cuán viejo sos. Bueno, y acá se ve en la curva de supervivencia, ¿ok? Que es cuántos humanos sobreviven en el tiempo, qué porcentaje de la gente llega a determinada edad dado un estadio de la humanidad. Acá se ve, por ejemplo, que a mediados del siglo XIX, o sea, 1850, digamos, 60% de la gente solamente llegaba a los 35 años. Ya para finales del siglo XIX, la gente que llegaba a 35 años, lo ves acá, a medida que avanza el tiempo y la medicina es mejor y la tecnología humana es mejor y tenemos más recursos, la curva va subiendo, o sea, cada vez más gente en porcentaje llega a edades más tardías, pero eso empieza a tener un límite. Si ustedes se fijan, avanzó exponencialmente la tecnología y sin embargo la curva cada vez se expande menos. Es como que la tasa de expansión marginal año a año fue cayendo, o sea, cada vez se expande menos, porque hay cierto límite biológico a la cantidad de años que los humanos pueden vivir, independientemente de la tecnología, al menos hasta este punto, ¿no? Después, en todo caso, cruzaremos algunos otros umbrales, haciéndonos medio cyborgs, combinándonos con cuestiones tecnológicas, pero sin alterar nuestra composición corporal, solamente a fuerza de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, tiene un límite la cantidad de años que podemos expandir y sacarle a nuestro cuerpo. Entonces el punto es que cuando llega T igual a 100, si ustedes se fijan, independientemente de la época, la probabilidad de sobrevivir es casi cero. ¿Sí? O sea, cuando llegas a los 100 años, la probabilidad de sobrevivir es casi cero. Y cuando llegas a 150 años, no importa la época, es cero, literalmente cero. Nadie llegó a los 150 años. Entonces el punto es, cuando T tiende a infinito, la probabilidad de morir tiende a 100, porque es una certeza que te morís. Cuando estirás lo suficiente el tiempo, te morís. Entonces acá tenés la probabilidad de morir de acuerdo a el momento histórico de la humanidad, de la civilización. Y esto se fue cayendo, la probabilidad de morir fue cayendo, ¿ok? Porque subió la tasa de supervivencia, pero eso tiene un límite, al menos por el momento, ¿está? Entonces esto muestra que de alguna manera la probabilidad de morir es función del tiempo, pero eso tiene un cierto límite. A determinado tiempo, cuando el tiempo ya es muy alto, ¿sí? Muy elevado, la variable tiempo, bueno, la probabilidad de morir es 100, porque la probabilidad de sobrevivir es 0. Y esto está vinculado al coeficiente de irracionalidad intertemporal, que acá yo lo que traigo es justamente es la tasa de descuento dividido la probabilidad de morir. Y acá vamos a ver un ejemplo para que se entienda esto. Es, si vos tenés 20 años, o sea que, y estás sano, ¿ok? O sea que a priori tu probabilidad de morir es baja, porque digo, no tenés ningún gran motivo para pensar que te vas a morir. Lo más probable es que vivas otros, no sé, 50, 60 años. Pero esa persona a 20 años tiene una altísima tasa de descuento, o sea, se comporta como si no existiera el futuro, tiene un horizonte para mañana de ultra corto plazo, como veíamos ese de 9 días del adicto a la heroína. Bueno, en ese caso está siendo intertemporalmente irracional, una alta tasa de descuento. Esto alto, con una baja probabilidad de morir, quiere decir que tu coeficiente de irracionalidad intertemporal va a ser muy alto, porque este es alto, cada numerador alto, este es muy bajo, o sea, lo dividís por un número chiquito, con lo cual este va a ser altísimo. O sea, vas a ser intertemporalmente irracional. ¿Y cómo lo tenés que pensar intuitivamente? ¿Cómo es la intuición? Porque tenés mucho futuro por delante y estás viviendo como si no lo tuvieras. O sea, le estás robando bienestar a tu yo futuro innecesariamente. Y el problema acá es que tu yo futuro es muy largo, porque tenés mucho futuro. O sea, es más grave aún, porque si vos tenés, no sé, 75 años y le robás a tu yo futuro, ok, a lo sumo le robás, no sé, a tu yo futuro que son 5 años, 10 años, 15 años, 20 años como mucho, ok. Acá le estás robando a tu yo futuro de 60 años. O sea, para maximizar hoy un poquito más de bienestar,
te estás empeorando la vida de manera radical por los próximos 50, 60 años. Pues supongamos que te haces, no sé, adicto a la heroína, te vas de joda, no ahorras nada, no estudias nada, etcétera, la pasas bomba. Capaz que tenés un año y la pasas bomba, digamos, placer, placer, placer. Ahora bien, llegás al quicksand y después sos adicto a la heroína, te tenés que recuperar, no estudiaste, perdiste tiempo. Como no estudiaste, tenés el horizonte corto, nunca desarrollaste disciplina, después cuando quieras estudiar no podés, porque estás medio quemado, o sea, te cagaste la vida básicamente. Te puedes recuperar, pero digo, va a ser más difícil. O sea, te comportaste de manera irracional en términos intertemporales. ¿Sí? En ese caso se ve muy claro. Y acá, otro extremo, si eso pasa a los 70 años, cuando tu probabilidad de morir ya es mucho más alta, es menos grave. ¿Se entiende? Esto es doblemente grave porque tenés esto alto y esto bajo. Entonces, si esto baja o esto sube, esto mejora, ¿tá? Ya sé, o ambas cosas. ¿Ahí se entiende? Eso lo pueden reemplazar por numeritos. Pueden decir, bueno, ok, pongo un número más grande acá, otro número más grande acá o más bajo, y pueden jugar para que se entienda cómo es esto. Y esto explica muy bien algo que generalmente se malentiende. Esto explica muy bien por qué gente súper inteligente se comporta de manera idiota o cae en adicciones y no se explica, porque dice, ¿cómo Pepito, que es ultra archi inteligente, es la persona más inteligente que yo conozco, hace tantas pelotudeces? ¿Cómo puede ser? Es que la IQ o la inteligencia pasan a ser pseudo irrelevantes, porque es, conectándolo con lo anterior, utilizas toda tu capacidad cognitiva en maximizar placer hoy, ¿ok? Hoy, en conseguir recompensas rápidas. O sea, a corto plazo vos podés ser re inteligente, pero el punto es que vos te volvés intertemporalmente tonto, ¿sí? O sea, independientemente de tu IQ, de tu capacidad de procesamiento, vos en términos intertemporales te volvés tonto. De nuevo, es independiente de tus capacidades, ¿está? El punto es, conectándolo con lo anterior, el sistema límbico tomó posesión del resto del cerebro, hizo override, tenés al cavernícola ahí al mando. Entonces, la corteza prefrontal o el resto de las capacidades de tu cerebro van a estar al servicio del cavernícola, que el cavernícola quiere ya, la dopamina ya. Entonces, en todo caso, se vuelve irrelevante tu capacidad cognitiva porque va a estar al servicio del corto plazo. No la vas a poder desarrollar. O sea, te vas a comportar de manera intertemporalmente idiota. En todo caso, vas a ser inteligente para maximizar dosis de dopamina a corto plazo. Capaz vas a encontrar mecanismos mucho más efectivos para hacerlo. Pero cuando uno hace zoom out, a ver si tiene sentido los problemas que estás resolviendo, te vas a dar cuenta que no. Entonces, incluso resolviendo, cuando vos resolvés problemas de manera muy efectiva, en realidad no estás mejorando tu calidad de vida, ¿ok? Entonces se vuelve irrelevante la capacidad de la corteza prefrontal porque está al servicio del sistema límbico. Imagínense esto, ¿no? Vos podés ser el mejor soldado de un ejército, ¿sí? El más inteligente, el más capaz, etc. Ahora, si vos tenés un sargento, un coronel, que te manda una misión que es idiota y no podés negarte, supongamos que no pudieras negarte, realmente estás dominado, no importa tu capacidad, la cosa que supersede a tu capacidad, que domina a tu capacidad, vos estás poniendo tu capacidad al servicio de una misión que es idiota. Acá pasa lo mismo. Por eso es irrelevante la capacidad del tipo, porque si la misión en sí misma ya es idiota, bueno, en todo caso ejecutarás de manera más efectiva una misión idiota. Así que esto explica por qué la gente hiperinteligente cae en adicciones o se comporta de manera idiota y porque tiene el sistema límbico dominando a esa inteligencia. De hecho, tiene como una especie de centinela re efectivo. Es peor aún, porque es más difícil salir de eso. O sea, básicamente las adicciones te hacen idiota, de facto, en términos intertemporales. De hecho, hay un capítulo del libro que habla de las adicciones y la inteligencia. Ahí pueden explorar un poco más, una explicación un poco más cualitativa. Nada, lo tienen ahí. Entonces, el problema es cuando estamos en modo dopamínico extractivo. No solo somos un peligro para nosotros mismos, nos autodestruimos, nos robamos bienestar a nosotros mismos, caemos en situaciones indeseables, en el quicksand, etcétera, etcétera, nos deprimimos, sino que tendemos también a alienar a los que nos rodean, incluso a la gente que queremos, ¿ok? Es como que tenés ahí el diablito y empezás como a dominar y a ver a la gente como vehículos a ser extraídos, digamos, a ser parasitados, a explotar. Y esto es inconsciente, no es intencional, es como te sale solo. De nuevo, el sistema límbico y el grado de adicción que vos tenés determina cómo ves el mundo y te sale por default, automático. No es que vos yo lo voy a hacer así. No, o sea, te sale por default. Por ejemplo, un individuo adicto al sexo va a tener foco en explotar, extraer, consumir sexo solo, ¿sí? Con más y mejor pornografía, o sea, más efectiva, con videos que lo estimulen más, no sé, etcétera, etcétera, o con personas. Entonces, las personas van a pasar a ser vistas como productos, como cosas a ser consumidas. Como deshumanizás a la persona. Entonces, el valor de una persona tiende a estar determinado por cuánta dopamina uno puede extraer de ella, de una forma u otra, y esto aplica incluso para gente querida o amada. Capaz que es la persona que vos amás,
Pero como estás adicto al sexo y capaz que, no sé, te aburriste de la persona sexualmente porque estás en modo dopamínico y ya no te reporta suficiente dopamina, la terminás dejando, la terminás engañando o la terminás como ignorando, justamente porque salís a buscar otros vectores que te den más dopamina. Es el sistema límbico dominándote y eso trae problemas. Entonces uno se convierte en agente del caos, como un licher, un parásito, una sanguijuela. Porque el objetivo es que vos te consumís a vos mismo. Cuando vos te robás a vos mismo, vos te estás consumiendo a vos mismo. De nuevo, la pasión crea, la adicción consume. Cuando estás súper adicto, te consumís a vos mismo y a otros también, para alimentar a la bestia. ¿Sí? Es la adicción, es el sistema límbico ese. ¿Y por qué lo haces? Inicialmente por placer, pero después, como vimos, es para evitar el dolor del quicksand, la anedonia, la depresión. Es para tratar de salir del quicksand. Porque de nuevo, ya no puedes experimentar placer, entonces cada vez necesitas dosis de dopamina más grandes y nada te alcanza. Necesitas endeudarte contra vos mismo para traer más placer del futuro al presente. Y no solamente eso, sino que tenés que salir a alienar y extraer y parasitar a otra gente porque necesitas de eso. Medio parecido a lo que pasa con el agente Smith en Matrix. No sé si la vieron, pero no es que el tipo es malo, pero necesita matar a Neo o ir a dominar a Neo, ir a capturarlo para tratar de salir de la Matrix porque ya le parece insoportable estar en la Matrix. Es medio análogo, si ustedes se fijan, ¿sí? Hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. I can't stand it any longer. It's the smell. If there is such a thing, I feel saturated by it. I can taste your stink. Every time I do, I fear that I've somehow been infected by it. It's repulsive, isn't it? I must get out of here. I must get free. Vean Matrix 1 de nuevo, por favor. Y de nuevo, el sistema límbico está al mando, o sea, le hizo override al resto del cerebro y vas a estar escaneando el entorno para maximizar dopamina, ¿ok? Los unos y ceros, y todo lo que tenés alrededor. Y el vector preferido, si es el sexo, en ese caso, no en el caso del ejemplo, todo pasa a ser visto en esos términos, son todos unos o ceros. Es como que de alguna manera le asignás números entre unos y ceros a la gente. Si una persona, no sé, te calienta mucho, por así decirlo, bueno, tendrá un valor más cerca a 1, y si es una persona que no, tendrá un valor más cerca a 0. Entonces, te comportás de esa manera. Eso es un algoritmo, básicamente. Y todo esto es aún más peligroso con gente poderosa, o sea, con gente con influencia. ¿Por qué digo esto? Porque son más efectivos haciendo eso, a escala. Por eso es tan peligroso cuando hay líderes cooptados por adicciones, ¿sí? O sea, como los demonios internos. Porque tienen mucha capacidad de extraer y parasitar a mucha gente, ¿sí? Si son inteligentes, tienen recursos para dominar a mucha gente. Ahora bien, si todo eso lo hacen al servicio del sistema límbico, o sea, para alimentar a la bestia, son muy peligrosos porque pueden operar a escala, pueden generar un daño a escala, pueden consumir a la gente y parasitarla a escala. Se vuelven como proxies, se vuelven dementores, parásitos a escala. De alguna manera esto está conectado a las nociones o las intuiciones que tenemos de las religiones, ¿no? El cristianismo, etcétera, etcétera, que medio que el diablo es medio eso, ¿no? Es una persona que tiende a controlar, a ser manipuladora, a explotar, a parasitar, y es más peligroso cuando tiene poder. Y esta gente maximiza entropía de la especie, porque acelera la caída de bienestar y desestabiliza la civilización. O sea, son agentes del caos. Porque si vos consumís, no creás, ¿sí? Consumís a la gente, la alienás, está maximizando la entropía, está generando desorden, está generando caos. Sos un agente del caos. Y acá vamos a ver algo que a mí me súper interesa, que es conectar esto con la noción de libertad, el existencialismo, ¿sí? Tipo Simone de Beauvoir, Sartre, etcétera, con alguna noción del framework filosófico que también cree, ¿sí? Que es como una escuela de filosofía nueva, por así decirlo, que no existe. Pero bueno, arrancamos primero con esto de la libertad de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir y los existencialistas en general compartían un poco que la libertad no es algo inherente ni predeterminado, sino más bien es una condición que los individuos tienen que perseguir y crear activamente por sí mismos, ¿sí? O sea, no es un estado estático, no es algo que vos te ganás de chico o que permanece, sino que es un proceso continuo de autorrealización, de liberación. Pero eso requiere trabajo, es un proceso continuo. Entonces, la libertad requiere responsabilidad porque la verdadera libertad implica asumir la responsabilidad de tus acciones y elecciones, y Simone de Beauvoir creía que los individuos son responsables de su libertad y deben esforzarse y operar de manera auténtica y éticamente
para respetar no solamente la libertad de uno, sino la libertad de otros. Y yo ahí comparto, me parece que, ahora, no comparto muchas cosas de Simone de Beauvoir que dijo de otras cosas en otros ámbitos, pero ciertas cosas que me parecen que están buenas, por ejemplo esto. Y otra cosa, siempre habló de la trascendencia. Dice, la libertad implica trascender la propia situación y las limitaciones impuestas por la sociedad. Sí, esto es medio parecido a la de Nietzsche, ¿no? Con el superhombre, a que tienes que trascender básicamente tu condición, ¿no? Tu condicionamiento social, cultural que vos traes, y por ende el superhombre tiene que generar un nuevo sistema de creencias desde cero, porque eso es condición necesaria para trascender, ¿no? Para sacar la cabeza, por así decirlo, y pensar por uno mismo y, bueno, prosperar en tus propios términos. Y acá Simone de Beauvoir decía también que los individuos deben enfrentar activamente y superar las restricciones que limitan su libertad, abrazando su existencia como seres libres capaces de dar forma a sus propias vidas. O sea, básicamente, si tienes gente que te está explotando, o sea, un Estado, o personas que te están, sociópatas, que te están explotando o de alguna manera consumiendo, bueno, implica que vos tengas que trascender, tenés el deber de trascender a eso y superar esas restricciones que hoy te limitan, ¿no? Que limitan tu libertad. Porque digo, habíamos visto, ¿se acuerdan que a mayor entropía, menor libertad? Entonces, si vos tenés cosas que aceleran tu entropía, bueno, estás perdiendo libertad. Eso lo estoy conectando con mi framework filosófico, que trae esas nociones medio matemáticas, pero si ustedes se fijan, está todo conectado. Las nociones que tenía Simone de Beauvoir básicamente son esas, solamente que ahí las pasé medio en limpio, medio como hechos estilizados, pero está todo conectado con todo. Y esto es el existencialismo, digo, esto es una parte, ¿no? Dijo muchas más cosas, pero hablando de la libertad, me parece que estos son como un poco los highlights, ¿sí? Las notas más salientes. Y acá es mi aporte, que yo lo llamo existencialismo entrópico, ahora vamos a ver, es como una vertiente filosófica que es la que creé, que es cuando un grupo, por ejemplo, los hombres, definen e imponen normas y valores a otro grupo, ya sea de manera directa o indirecta, pueden restringir la libertad del grupo marginado. O sea, yo, por ejemplo, pongo normas a otros, y si esas normas restringen la libertad de otros, del grupo marginado, y les empeoran la calidad de vida, eso puede ser opresivo, puede limitar la libertad de otros. Y acá el punto más importante en realidad es que las expectativas sociales y la manipulación del sistema de recompensas vía explotación de sesgos cognitivos pueden socavar la libertad de los individuos e incluso inducir a situaciones de esclavitud indirecta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo cuando vos sos chico te hago tomar mucha Coca-Cola y te hago consumir determinados alimentos, y yo con eso exploto tus sesgos cognitivos, porque vos tenés un algoritmo mental que viene del paleolítico, que trata de maximizar dopamina, ¿ok? Y yo lo exploto, y de esa manera manipulo tu sistema de recompensas, te hago adicto a la sustancia que yo vendo, ¿sí? Para que vos, a cambio, en el futuro me des plata, o sea, genero un cash flow con vos, o sea, que vos sistemáticamente me das plata porque sos adicto, o te hago adicto al cigarrillo, te hago creer que fumar es cool, te hago adicto al cigarrillo, y a partir de ahí, explotando sesgos cognitivos, básicamente te traté de pelotudo, mirá qué cool que es fumar, tomá, fumá, ¿entendés? Vos empezás a fumar, exploto tu sistema de recompensas, te hago adicto a esa sustancia porque es adictiva, y a partir de ahí yo genero un cash flow con vos, te controlo. Hay una situación de esclavitud indirecta, porque vos de alguna manera es como que perdés grado de libertad. Y de esa manera, de nuevo, perdés grado de libertad, acelero tu entropía y te consumo, ¿sí? Te estoy explotando. Y eso habla de la pérdida de libertad también. Entonces acá tengo el existencialismo entrópico computacional, que es como la escuela filosófica que yo propuse en el libro y que voy a estar pasando en limpio en un segundo libro, ¿ok? Digamos, porque abarca un montón de otras cosas más, pero me parece que tiene sentido hablar de esto porque hay formas más sutiles de socavar la libertad de otros. Esta es una. Cuando vos haces adictos a otras personas, si ustedes se fijan, el dealer, por ejemplo, los dealers de droga, ¿qué hacen primero? El primer saque que te das es gratis. ¿Por qué? Bueno, porque tenés la guardia baja, explotan el sesgo cognitivo, te hacen creer que es cool, tomá, mirá qué cool, mirá qué copado, tomá, sos re exclusivo, te doy un saque. Ahora te haces adicto, explotan tu sistema de recompensas y te volvés un esclavo del dealer, básicamente, y eso socava tu libertad. O sea, básicamente te volvés un agente del caos. Ok, entonces digo, hay más formas de perder libertad de las que pensamos, hay formas mucho más sutiles, ¿sí? Y esta escuela filosófica que básicamente cree, tiene muchas más cosas, pero justamente estamos hablando de la libertad, el existencialismo. Bueno, esto sería como una continuación del existencialismo medio ayornada a algunas otras cuestiones que tienen que ver más con el siglo XXI, que veremos más adelante, ¿está? Así que eso es todo, nos vemos en la próxima sesión, hagan la tarea y sobre todo piensen esto, siempre piensen, che, hoy, ahora, ¿estoy en este modo? ¿Estoy en modo 1 o modo 2? ¿Estoy en modo límbico o modo corteza prefrontal? ¿Estoy en modo placer o modo felicidad? ¿Estoy en modo extractivista o modo social, creador, conectar?
¿Está? Piensen siempre en esto. Hagan ese ejercicio metacognitivo. ¿Está bien? Y otra cosa, piensen siempre qué cosas los están controlando ahora. ¿A qué cosas son adictos? Porque eso es esclavitud indirecta. No, digo, no hay vuelta que darle. Suena crudo, suena medio extremo, suena tal vez exagerado, pero es así, ¿sí? Así que hagan la tarea, nos vemos en la próxima sesión. Chau.